Vamos a ponernos de pies, hermanos. ¿Tú sí escuchas? Soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es su corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. Tienes mil razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré.
La tecnología no quiere cooperar con nosotros. Pero eso no nos priva de alabar al Señor, hermanos. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz, su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su
Tomen sus lugares, hermanos. Buenas tardes, hermanos, vamos a continuar con la lectura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico. Estamos en el capítulo número 14 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Seguimos estudiando, escuchando la palabra de Dios acerca de las leyes de la lepra. Y dice así la palabra de Dios: el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un loc de aceite, y el sacerdote que purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degollan el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre su cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y lo hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias el día de hoy, Padre, por el cuidado que tú tienes cada día con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en este día, en donde estaremos haciendo la Santa Cena, Señor, donde estaremos recordando, Señor, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, Señor, donde fue y se entregó, Señor, en cuerpo y sangre, Señor, por esos pecados, Señor, que habíamos cometido delante de ti, Padre. Y sabemos que ahora por medio de ese sacrificio, Señor, somos justificados delante de ti, Padre. Te
pedimos, Señor, que vengamos con corazones sinceros y arrepentidos, Señor. Que confesemos nuestros pecados delante de ti, Señor, nuestras faltas. Que podamos venir, Señor, para ser dignos de tomar la Santa Cena, Señor, y recordar ese bendito sacrificio, Señor, donde tu Hijo Jesucristo fue voluntariamente a la cruz, Señor, pensando en tu pueblo, Señor, pensando reconciliarnos contigo nuevamente, Padre. Te damos gracias en este día, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos siga guiando en este día, Padre. Que el mensaje de la predicación que escuchemos hoy también, Señor, sea dirigido por ti, Padre. Lo que hagas tú preparado el día de hoy para que nosotros podamos, Señor, seguir manteniendo nuestra fe, Señor, en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que vayan a escuchar también, Señor, sean afirmados en tu palabra, Señor, que ellos vean que hay un Dios todopoderoso, Señor, y que tú, Señor, no dejas la puerta abierta, Señor, para que el que confiese con su boca, Señor, y crea en su corazón que hay un Dios, Señor, tú lo puedas, Señor, perdonar. Te damos gracias en este día, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros, Señor, que nos sigas guiando, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que sigamos cantándote, Señor, con alegría, alabanza, Señor, a tu gloria, Padre. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como pueden ver hoy, estamos un poquito retrasados en el tiempo. Esta mañana, por necesidad, nos alargamos un poquito más en la escuela dominical. Queremos prometer que esto no volverá a suceder, pero nunca estamos tan seguros. Pero gracias por los hermanos que están ahí siempre para acercarse y darme la exhortación que pasaste. Pero estamos aquí, mi hermano, con el propósito de nosotros glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo quiero que nosotros vayamos a nuestro texto acostumbrado, que es la primera de Corintios, capítulo 11. Comenzando siempre en los versículos 23 en adelante. Y nuestro texto nos dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Siempre leemos el versículo 27, como para dar conclusión al contexto anterior al pasaje que hemos leído, y dar por sentado y dejar claro lo que Pablo quiere dar a entender a la iglesia cuando recuerda estas palabras de Cristo. Y él dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esto significa mucho. Vamos a tomar este pan que nada tiene que ver con la doctrina de la transustanciación. El pan sigue siendo pan, este vino sigue siendo vino, pero realmente nosotros comemos este pan y bebemos esta copa porque nosotros estamos diciendo: Señor, gracias por haber entregado tu cuerpo sin que nosotros lo merezcamos. Y
Señor, derramar tu sangre por mí, para que hoy yo pueda tener vida en ti. Y es por esa fe en esa obra de Cristo que nosotros somos salvos. Cristo es quien salva. La fe es dada para que nosotros podamos ser salvos. Es el medio, no el objeto en sí mismo. Yo no ejerzo fe para ser salvo. La fe me viene porque yo realmente me aferré a ella para ser salvo. Y damos gracias al Señor por que nos ha provisto y nos ha dado la fe para confiar en Cristo y un día poder decir: gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Vamos a llamar a nuestro hermano José Luis, Padre, y al hermano Mario. Me aseguré de no decir Miguel, siempre digo Miguel. Nuestro hermano Mario, para que nos ayuden con este pan y el vino. Podríamos cantar una canción, no sé cómo. No sé. Y ahí se oye tu voz, tu voz es bastante fuerte.
escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Verdad, hermanos? Primero el pan, ¿verdad? Y habiendo dado, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, comamos de pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos todo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por Cristo. En ningún momento de nuestra existencia podemos dejar de entender que hoy somos lo que somos por la gracia de Cristo. El mundo es lo que es por la misericordia de Dios. No merecemos existir, no merecemos estar aquí. Pero Señor, cuánto nos alegramos de que nos dé la oportunidad de cantar canciones en tu nombre, de poder escuchar tu palabra escrita, leerla, ver lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Que seas tú, Señor, quien guarde todas nuestras vidas, nuestro existir, para que podamos continuamente diciendo, gracias, Cristo, por tu maravilloso amor y misericordia para con nosotros. Y todo esto, Señor, a manera de gratitud, te lo pedimos y lo proclamamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Me escucho? Creo que sí. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo número 2. Voy a tomar la libertad a decir que en el último canto recogeremos las ofrendas. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Santiago capítulo número 2. El mensaje de esta tarde se titula La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tomando en cuenta el versículo número 13 de Santiago 2, que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces ese es el título del mensaje de esta tarde. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Padre, gracias porque tú nos das de tu palabra, Señor. Y podemos ir a ella y encontrar vida. Como dice ella misma, la ley, la de la libertad. Gracias, Señor, porque es tu palabra quien nos libera, quien nos consuela, quien nos acompaña, Señor, en nuestro vivir cristiano. Padre, y queremos someternos a lo que tu palabra dice. Que tu palabra sea expuesta en esta tarde y que los santos, tus santos, sean edificados por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a ver Santiago 2 del 1 al 13. Y acompáñenme por favor con su vista. Voy a leer este pasaje rápidamente. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a resaltar, no voy a ir verso por verso exponiendo cada versículo, sino voy a tomar 3 ideas de este pasaje. 3 ideas que se encuentran en este pasaje y de esa manera vamos a escuchar el mensaje. La primera idea que nos da el Señor en este pasaje es su amonestación. La amonestación de parte de Dios. Dios nos da una amonestación bien clara, hermanos. Bien clara aquí. La segunda idea, la segunda cosa, es la elección dada por Dios. Aquí menciona que Dios ha hecho una elección. Y no solamente una elección, que es la segunda parte del mensaje, sino número 3, Él también ha dado su ley. La ley la ha dado el Señor. Y este pasaje viene a encapsular una verdad. Una verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que la acepción de personas va en contra de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La acepción de personas va en contra de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Para poder comprender este pasaje, vamos a ver lo que dicen los pasajes los versículos anteriores a este pasaje. Antes la Biblia no se escribía con capítulos y versículos, sino el escritor simplemente escribía y ya después se fueron añadiendo los capítulos y versículos para que fuera más fácil para nosotros leer la Biblia. Pero si vamos al final de Santiago 1, los últimos 2 versículos, dice esto:
si alguno se cree religioso entre vosotros, en otras palabras, aquí dice el autor, si alguno aparenta ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego continúa Santiago con el capítulo número 2. ¿Y qué está diciendo Santiago? La idea central que Santiago quiere transmitir es que lo que el Señor busca de su pueblo, de su iglesia, es la misericordia. La misericordia se viene a emplear dentro de lo que uno practica con los de afuera y se viene a emplear con lo que uno practica con los de aquí adentro. Entonces vemos la amonestación. Muchas gracias, hermano. Vemos la amonestación de parte del Señor. Y es el versículo número 1, hermanos. Ese versículo número 1 es la amonestación que Él nos da. Y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El Señor nos está amonestando a no hacer acepción, a no hacer favoritismo, a no tener parcialidad dentro del cuerpo del Señor. Después de dar la amonestación, Santiago empieza a explicar el porqué de su exhorto a la iglesia. Explica que existía un problema de acepción o de parcialidad entre los que se reunían. Evidentemente, habían personas que poseían bienes dentro de la iglesia, como lo podemos ver, que también hace un exhorto a los ricos en el versículo 10 del capítulo 1 y más adelante en el capítulo número 5. A estas personas, por lo que vemos, se les trataba con favoritismo y les daban mejor lugar dentro de la sinagoga. Así lo explica Santiago en el segundo capítulo. El lugar, la sinagoga, es el lugar donde se reunían para su culto de adoración. Santiago termina esta sección de estos 4 versículos dándoles una pregunta retórica. Y por medio de esta pregunta les hace una descripción de quiénes son ellos. Hermanos, entonces nosotros no debemos de tener parcialidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque la acepción de personas es antitético a la persona del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es acepción de personas? Podemos ver lo que Santiago está hablando. Santiago está hablando de personas que entraban en la congregación, ¿sí? Ahí la palabra congregación es sinagoga. Ellos se reunían en las sinagogas y adoraban. Y de la manera que las sinagogas estaban distribuidas, es que en el centro se ponía el maestro, el rabí, y abría los rollos, leía los rollos, y entonces explicaba la palabra de Dios. Y alrededor de esa silla se sentaban ciertas personas, y a veces no cabían, entonces tenían que estar parados. Lo que está diciendo Santiago es que habían personas que venían a esa sinagoga. Y en vez de darle el mejor lugar a estos invitados, o incluso los pobres de la congregación, decían: no, tú allá siéntate. Aquí se van a sentar los que tienen dinero. Aquí se van a sentar tal vez a los que apoyan a nuestra iglesia. ¿No? Santiago está hablando de que la aceptación de personas es pecado. Fíjense lo que dice el versículo número 1. Que vuestra fe, ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo primero que el Santiago nos resalta es a nuestro Señor Jesucristo.
Y de hecho la manera literal de traducir aquí es, en vez de glorioso Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo de gloria. El Señor Jesucristo es un Señor de gloria. Él es lleno de gloria. Lo vimos el sermón pasado que prediqué, ¿no? Él es lleno de gloria. Él mismo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Así como lo dice Hebreos 1, del 1 al 3. Hermanos, nuestra fe no es en un Dios apartado de la humanidad. Nuestra fe es un Dios, no es en un Dios que no se digna a mirarnos ni a visitarnos. Nuestra fe es en un Dios que fue hecho carne. ¿Sí? Él es Jesús mismo. Él nos ha primeramente puesto el ejemplo de vivir en gracia y misericordia. Y podemos recordar Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino, Él se humilló, Él vivió entre nosotros. Él no hizo acepción de personas mientras vivió en la tierra. Él nos pone el ejemplo de cómo tratar a nuestro prójimo. Él habitó entre nosotros. Entonces la acepción de personas es antitético a la persona de Cristo. Y no solamente antitético a su persona, es antitético a la fe que Él mismo nos da. La verdadera fe es llevada a cabo con misericordia y con gracia. Así como lo vimos en el versículo 27 de Santiago 1. Es así. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces vemos esta amonestación dada por Dios a no hacer acepción de personas. No hay que confundirla, por ejemplo, con Mateo capítulo número 18, hablando de la disciplina del Señor, ¿no? Tal vez a lo mejor hacemos confusión ahí, pero debemos de entender que esto está hablando con un estatus probablemente socioeconómico o algún estatus de cultura. Si una persona llega y es diferente a nosotros, no debemos de apartarla, no debemos de hacerla a un lado, debemos de abrazarla, que se siente con nosotros. Vemos la amonestación dada por el Señor. Y también vemos, hermanos, la elección hecha por Dios. La vemos allí en el versículo número 5. Dice el 5: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios mismo, las tres personas de la Trinidad juntas siendo Dios, Dios mismo no hace acepción de personas. Él hizo una elección. Él nos vio a nosotros. Póngase a pensar en quién es usted. Póngase a pensar, hermano, en lo peor que usted ha hecho. Aquello que incluso ni su cónyuge sabe. Aquello que solamente Dios y usted sabe. Tal vez se siente sucio al pensar esto. Y la verdad es que lo somos, hermanos. Somos pecadores. No hay nadie justo, no hay nadie bueno. Todos se desviaron, dice Romanos. Pero Dios nos vio y decidió elegirnos.
aún en nuestra podridumbre, aún en nuestra pecaminosidad, Él nos eligió. Lo eligió a usted, me eligió a mí. Y así de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, el Señor ha elegido. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No lo hay. Gloria a Dios, porque no hay acepción de personas para con Él. Acompáñenme allá en Apocalipsis, capítulo número 7. Apocalipsis, capítulo número 7. Me encanta este pasaje. En aquella adoración celestial, dice esto. Espero que se gocen conmigo al leer este pasaje. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ya no más sucios, dice, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, no haciendo acepción de personas, el Señor salvando, revistiéndolos con ropa blanca, para que pudieran estar en el cielo, alabando su santo nombre. El Señor no hace acepción de personas, Él hace una elección, mas no acepción. Podemos ver diferentes ejemplos en la Biblia de diferentes personas que fueron elegidos por el Señor. Por ejemplo, aquel ladrón que estaba en la cruz, la escoria de este mundo. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús después de que aquel ladrón lo reconoció como el Rey verdadero? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo salvando al ladrón. Pero Cristo también salvando a un soldado romano. No solamente cualquier soldado romano, a un centurión, a uno que estaba a cargo de 100 soldados. Tenía estatus esta persona. Ahí en Hechos 10 vemos la historia de Cornelio, de cómo el Señor lo alcanzó. Y ese mismo día que los discípulos fueron a visitarlo, y vemos la historia en Hechos 10, él, junto con él, toda su casa también, fueron bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios eligiendo a un ladrón que fue crucificado por soldados romanos, y Dios eligiendo a un centurión romano. Dios no hace acepción de personas. Allá en Hechos 10 van a encontrar esta historia. De hecho, el 34 y 35 dice esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Después de que Cornelio dio su vida al Señor. Podemos ver también, hermanos, la diversidad en los discípulos.
podemos ver que Pedro, Juan y Andrés eran pescadores comunes y corrientes que probablemente no tenían mayor educación y fueron sus discípulos. Estuvieron caminando con él cuando estuvo en la tierra. Pero también vemos a Mateo, que fue un recaudador de impuestos, una persona con un cerebro muy ágil, que llevaba libros de contadura de los impuestos y que le trabajaba a los romanos, ¿no? Mentes ágiles. Vemos la diversidad entre los discípulos del Señor. Entonces, hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Dice aquí, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios ha hecho una elección. ¿Lo ha elegido a usted, hermanos? Póngase a pensar, ¿seré yo elegido por Dios? Dirían los testigos de Jehová, ¿seré yo parte de esos 144,000? No son solamente 144,000. Y luego ahí andan los testigos de Jehová, ¿no? Compartiendo el evangelio, reduciendo todavía más sus oportunidades para ir al reino. Gloria a Dios que no son solamente 144,000. Millares y millares de personas en el cielo adorando al Señor. Es usted elegido por Dios. Ha habido transformación en su vida que demuestre que usted ha sido elegido por Dios. ¿Acaso usted está escrito o prescrito incluso en aquel libro el cual el Cordero sostiene en sus manos? ¿Está usted seguro de que está del lado de Dios? Solamente un paréntesis, espero no, solamente un comentario de los versículos 6 y 7, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Solamente un comentario de cómo ahora en día ha habido tanta enfoque en la opresión de humano. Y déjenme decirle, hermano, la opresión existía desde aquel momento y existió desde Génesis incluso. Al momento de que Caín mató a Abel, opresión humana. La opresión humana va a existir siempre y cuando el hombre exista sobre la tierra. Siempre y cuando el hombre exista sobre la tierra. Es parte del pecado. Ok. Entonces vimos la amonestación que el Señor nos da y vimos la gloriosa elección que Dios ha hecho, y Dios también nos ha dado una ley. Versículos del 8 al 11. ¿Cuál es el enfoque de la carta de Santiago, hermanos? ¿En qué se quiere enfocar Santiago al momento de escribir la carta? A que nosotros, ya lo he dicho, examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Y nosotros debemos examinar nuestro corazón también aquí. Porque Él quiere llegar al corazón. Y más que cumplir ciertas reglas o normas, el Señor quiere que hagamos misericordia, así como Él hace misericordia. Debemos entender que esta ley que Dios nos da no proviene de la mente falible del hombre, ni de sus intereses, ni de su propia moral. La ley no proviene de una iglesia o de algún pastor o de algún teólogo. Esta ley proviene de la mente del Dios omnisciente y verdadero. Y no es una ley que haya existido ahorita. Desde el principio, la ley
que incluso Moisés dio al pueblo de Israel, primeramente salió de la boca del Señor. E incluso podemos ir más atrás, desde la creación del hombre. Su ley ya estaba ahí, porque Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, pero menos de aquel árbol que es del conocimiento del bien y del mal. Esa es la ley de Dios. Pero de una manera clara, antes de que Él haya dado los 10 mandamientos, el Señor dijo esto, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice, ¿y habló quién? Habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y continúa explicando o dando los 10 mandamientos. Entonces, ¿y habló quién? Dios. Es la ley que Dios nos da a nosotros. Y veníamos comentando mi esposa y yo, creo que le hacía esta pregunta. Esta ley que el Señor nos ha dado, ¿es una ley para que nosotros, los cristianos, cumplamos? ¿O es una ley para que todo ser humano cumpla? ¿Ustedes qué creen, hermanos? La ley dada por Dios es dada al hombre para que todo ser humano la cumpla. Si no, sería un juicio final, pues equivocado o injusto. Porque ¿cómo Dios va a juzgar al hombre de una ley que no fue dada a esa persona para condenación eterna? La ley de Dios fue dada para todo hombre. Los 10 mandamientos fueron dados para cada persona. Dice allí, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, podemos pensar, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento que el Señor nos da? Amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, ¿no? Se encuentra ya en Mateo 12, 28 al 31, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. ¿Por qué Cristo dice que este es el mayor mandamiento? Espero que conozcamos los 10 mandamientos, ¿no? Y si vemos los 10 mandamientos encajan en estos 2 mayores mandamientos. Por ejemplo, los primeros 4 que dicen no tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo, encapsulan, o más bien son encapsulados por el mandamiento de amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Si tú cumples este mandamiento, automáticamente vas a estar cumpliendo los primeros 4 de los 10 mandamientos. Y así con el segundo mayor mandamiento. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, bueno, entonces tu padre y tu madre son tu prójimo, tú vas a honrarlos. No vas a matar a nadie. No vas a cometer adulterio. Ni vas a tomar algo que le pertenece a tu prójimo.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No dirás mentiras sobre él. Ni tampoco vas a codiciar lo que le pertenece a él. O sea, tenemos estos dos mandamientos que encapsulan los 10 mandamientos. Y dice aquí Santiago que cualquiera que ofendiere en un solo punto de la ley de Dios se hace culpable de absolutamente todos. Podemos ver que el quebrantar el segundo mandamiento es quebrantar toda la ley de Dios. Y quebrantar cualquier mandamiento es quebrantar también el segundo mayor mandamiento que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, si miento acerca de una persona, o ya no estoy amando entonces a esa persona como a mí mismo, porque yo no quiero que nadie mienta sobre mí. Y así podemos aplicarlo a cada uno de los 10 mandamientos. Hermanos, el no amar a nuestro prójimo, el no amar a aquella persona la cual estamos haciendo a un lado o haciendo acepción de personas con otros, el no amar a nuestro prójimo es una señal de un corazón no regenerado. ¿Por qué? ¿Por qué digo así? Porque dice Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Podemos ver también la contraparte de esto. Dice 1 Juan 4, del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y nos hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, tiene para con nosotros. El Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Continúa diciendo más adelante, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La contraparte. Si no amamos a nuestro prójimo, testificamos que el amor de Dios no está en nosotros. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, confesamos que el amor del Señor está en nosotros y que hemos conocido a Él.
Hermanos, entonces les hago una pregunta. ¿Ha sido su corazón regenerado? ¿El amor del Padre está en usted? ¿Usted practica la misericordia? ¿Usted practica la misericordia? Déjeme decir lo que Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Un corazón no regenerado experimentará en aquel juicio, en el gran juicio final, experimentará la ausencia de la misericordia. Póngase a pensar, hermanos. Vivimos en este mundo que sí caído, que sí corrupto, pero que la misericordia del Señor sigue estando presente. Y en aquel juicio, si su corazón no ha sido regenerado, va usted a experimentar la ausencia total de la gracia y de la misericordia de Dios. Espero que esto lo ponga a temblar si usted no ha sido regenerado. Jonathan Edwards, un pionero del avivamiento, del gran avivamiento aquí en Estados Unidos, allá en el año 1741, dio un sermón en la costa este del país, titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Yo tomé una parte de su sermón y quiero compartírselo. Considera esto, tú que estás en un estado no regenerado. El que Dios de hecho ejecute el furor de su ira implica que descargará su ira sin compasión. Cuando Dios contempla lo extremadamente indescriptible de tu caso y ve que tu tormento supera desproporcionadamente tus fuerzas y ve que tu pobre espíritu es aplastado y se hunde, por así decir, en tinieblas infinitas, no tendrá compasión de ti. No vacilará en la ejecución de su ira, ni alivianará para nada su mano. No habrá moderación ni misericordia, ni detendrá Dios a su torbellino. No se interesará por tu bienestar, ni se cuidará de que no sufras demasiado en ningún otro sentido, sino solo que no sufras más de lo que la justicia estrictamente requiere. Nada será retenido por el simple hecho de que seas demasiado fuerte de sobrellevar. Y cita Ezequiel 8:18. Pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Practicamos la misericordia, hermanos. Damos testimonio de que conocemos a Dios por medio de nuestra misericordia. O nos falta mucho por qué trabajar. Oramos. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, el cual no hace acepción de personas, sino que nos mira en nuestro estado de decomposición espiritual y nos das vida
vida en abundancia. Gracias, Señor, porque podemos tener vida eterna en ti. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que fue perfecto en esta tierra y que fue a la muerte de cruz. Gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en la tierra tampoco hizo acepción de personas. Toda clase de personas a Él llamó. Ayúdanos a imitar su ejemplo en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en el supermercado, aquí en la iglesia, en donde quiera que vayamos. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Porque nosotros no somos nada ni nadie. A cada uno de nosotros nos has hecho a la imagen y semejanza tuya. Ayúdanos a entender esto. A que nuestro orgullo no nos gane. Que por amor a ti y amor a nuestro prójimo podamos guardar tu ley. En nombre de Cristo Jesús.